A las 2 de la madrugada, mi hermana apareció en mi puerta magullada, temblando y apenas capaz de hablar. Su rico marido la había golpeado de nuevo, y ella me rogó que no me defendiera. Él tenía dinero y poder. Luché de todos modos, y todo lo que construyeron comenzó a agrietarse. Me desperté en medio de la noche con el corazón latiendo con fuerza, como si alguien me hubiera sacudido violentamente para despertarme. Los golpes en la puerta llegaron rápida y urgentemente, como si alguien afuera estuviera desesperado y no le quedara tiempo para esperar. Me estiré y miré el reloj de la mesilla de noche, la manecilla de la hora señalaba exactamente las 2 de la madrugada. Dios mío, ¿quién podría estar llamando a esta hora? Soy David Coleman, de 38 años, gerente de operaciones en el puerto de San Diego, California. Estoy acostumbrado a los turnos de noche y a las situaciones de emergencia, pero la sensación en ese momento era completamente diferente. San Diego a medianoche suele ser inquietantemente silencioso, con solo el sonido de las olas del océano resonando débilmente desde lejos, constante y tranquilizador. Pero estos golpes no eran así. Eran frenéticos, apresurados, portando una clara sensación de inquietud que me envió un escalofrío por la espalda, como si no fuera solo una llamada, sino una advertencia emergiendo de la oscuridad. Me senté, con la mente todavía nublada después de un largo turno en el puerto. Como gerente de operaciones, estoy acostumbrado al trabajo nocturno, pero estar en casa es diferente. Mi casa está en un vecindario tranquilo, no el tipo de lugar donde suelen ocurrir robos o problemas. Rachel, mi esposa, todavía dormía profundamente a mi lado, con su respiración constante. No quería despertarla de inmediato, pero los golpes llegaron de nuevo, esta vez más fuertes, casi suplicantes. Una ola de mal presentimiento me invadió. ¿Podría ser un vecino en problemas? Busqué la chaqueta colgada en la cabecera de la cama, me la puse rápidamente y salí silenciosamente del dormitorio. Nuestra casa es un pequeño bungalow junto a la playa con un pasillo que conduce directamente a la puerta principal. Con cada paso que daba, el suelo de madera crujía bajo mis pies, sonando como advertencias susurradas. Me detuve frente a la puerta, presioné mi oreja contra la madera e intenté escuchar. No había voces, solo una respiración laboriosa desde afuera, mezclada con el viento nocturno. Mi corazón latía más rápido. ¿Quién está ahí?, susurré a través de la rendija de la puerta, tratando de mantener la voz calmada. Aunque en realidad estaba temblando, no hubo respuesta. En cambio, los golpes llegaron de nuevo, más débiles esta vez, como si a la persona de afuera se le estuvieran agotando las fuerzas. Agarré el pomo de la puerta con fuerza y respiré hondo. Toda clase de pensamientos corrieron por mi mente. Tal vez un borracho que había perdido el camino, o un niño en apuros, pero mi instinto me decía que era algo peor. Abrí la puerta solo una rendija, lo suficiente para mirar a través del hueco, y entonces me congelé. De pie ante mí estaba Brooke, mi propia hermana. Estaba acurrucada bajo la tenue luz del porche, con la cara pálida como el papel, el cabello despeinado y la ropa arrugada como si acabara de huir del infierno. En sus brazos y cuello, se veían claramente profundos moretones, algunos todavía supurando sangre fresca. Dios mío, Brooke. Sin pensarlo más, abrí la puerta de par en par y tiré de ella hacia adentro. ¿Qué te pasó? Mi voz se quebró, pero traté de mantenerme entero, temeroso de asustarla más. Ella temblaba incontrolablemente, con todo el cuerpo helado como si hubiera estado sumergida en agua de mar. La abracé con fuerza, sintiendo su respiración entrecortada en mi hombro. El olor a sangre mezclado con lágrimas me retorció el corazón. Rachel se despertó por el ruido y salió corriendo del dormitorio con una mirada preocupada en su rostro. No hizo muchas preguntas. Mi esposa siempre es así, rápida y tranquila en las emergencias. David, ¿qué está pasando?, susurró, y luego vio a Brooke. Sin decir una palabra más, Rachel se apresuró a la cocina, tomando una manta gruesa y una taza de agua tibia. Subí la calefacción al máximo, esperando ahuyentar el frío que envolvía a mi hermana. Ayudamos a Brooke a sentarse en el sofá y la envolvimos con la manta. Se acurrucó hecha una bola, con los ojos cerrados con fuerza, pero podía ver las lágrimas que aún corrían por sus mejillas. Me quedé mirándola en silencio, con el corazón doliéndome. Brooke, mi hermana pequeña, ahora parecía un pajarito herido. Vi los moretones en su cuello.
Parecían huellas dactilares de alguien apretando con fuerza. En su brazo, varias cicatrices largas, rojas y en carne viva. Quería preguntar inmediatamente para saber quién le había hecho esto, pero me contuve. Una avalancha de preguntas surgió en mi mente. ¿Cómo llegó aquí desde la joya? ¿Qué pasó con Nolan? Pero sabía que Brooke todavía estaba en estado de shock. Sus ojos estaban muy abiertos, pero su mirada estaba vacía, como si estuviera en algún lugar muy lejano. Después de un rato, cuando la respiración de Brooke se hubo estabilizado un poco, gracias al calor de la calefacción y la taza de agua que Rachel le dio, me senté lentamente a su lado. Mis ojos la miraban con preocupación y remordimiento. «Brooke, ¿estás bien?» «Dime qué pasó», pregunté, manteniendo mi voz lo más tranquila y suave posible, como si consolara a un niño. No quería asustarla más. Rachel se sentó al otro lado, acariciándole suavemente la espalda en un consuelo silencioso. Y entonces, como una presa rompiéndose, Brooke de repente estalló en sollozos. El llanto resonó. Todo el dolor reprimido explotando hacia afuera. Se aferró fuertemente a mí, con los hombros temblando. «David, no puedo soportarlo más», su voz se quebró, mezclada con sollozos. La abracé aún más fuerte, abrumado por la impotencia. «Dime, Brooke, ¿qué demonios pasó?» Brooke se secó las lágrimas, tratando de recuperar la compostura. Comenzó a hablar, con la voz temblorosa pero llena de dolor. «Es Nolan, David. Mi matrimonio. Nunca fue tan estable como pensabas. Nolan Price, su esposo, un hombre rico en La Joya con un exterior llamativo, autos de lujo y una casa hermosa. Una vez pensé que ella tenía suerte de casarse con él, pero ahora detrás de esa fachada hay una frialdad y un control terribles. Él controla todo. ¿A dónde voy? ¿Con quién me encuentro? Incluso lo que me pongo tiene que ser según sus deseos». Escuché con el corazón encogiéndose. Brooke continuó, su voz volviéndose más suave como si temiera que alguien pudiera oírla. «Descubrí que me estaba engañando hace unos meses. Al principio, traté de soportarlo, pensando que podría ser solo una aventura pasajera. Le aconsejé desesperadamente, le rogué que pensara en mí, en nuestro hijo, pero se volvió cada vez más descarado. Trajo a esa mujer a casa justo enfrente de mí, tratándome como si yo no existiera. Sus palabras hicieron que me hirviera la sangre. Imaginé la escena. Brooke, mi hermana, que solía ser la niña alegre corriendo por la casa, ahora reducida a una extraña en su propio hogar. Cada vez que cuestionaba o me resistía, él respondía con violencia. Al principio, era verbal. Me maldecía y me humillaba. Luego, gradualmente, comenzó a abusar físicamente de mí. «Mira estos moretones», señaló su cuello, con la voz ahogada. Lo peor fue esta noche. Descaradamente trajo a su amante a casa, riendo y hablando como si yo fuera invisible. Me opuse, le rogué que parara, pero estalló en ira y me golpeó sin piedad. Me quedé atónito. La imagen de Brooke siendo golpeada, huyendo hacia la noche, sin saber a dónde ir excepto a mí, su único hermano. Huí de la casa, David. Corrí a pie en medio de la noche. No pude llamar a un taxi porque salí tan deprisa que no tenía dinero. Solo sabía venir aquí contigo. Eres en quien más confío. Al escuchar su historia, sentí tanto angustia como rabia. Las lágrimas rodaron por mi rostro sin que me diera cuenta. La vida de casada de Brooke nunca había sido tan pacífica como yo había asumido. Pensé que era feliz con ese marido rico viviendo una vida lujosa en La Joya. Pero detrás de todo estaba el infierno. Y la parte más amarga era que yo había estado demasiado ocupado con mi trabajo en el puerto con interminables turnos largos, para notar la soledad y el peligro que ella había estado soportando sola durante tanto tiempo. La abracé más fuerte y susurré: «Estás a salvo ahora, Brooke. Estoy aquí. No dejaré que te lastime de nuevo». Pero por dentro, la furia hervía. «Nolan Price, pagarás por lo que has hecho». Esa noche, nos sentamos juntos bajo la luz parpadeante de la calefacción, y supe que esta historia apenas comenzaba. La luz del fuego bailaba en las paredes, proyectando sombras largas e inquietantes que parecían monstruos acechando. Miré a Brooke, mi hermana, que se había calmado un poco después de su estallido de llanto.
Los moretones en su piel todavía estaban allí, un recordatorio constante del dolor que había soportado. Rachel preparó silenciosamente más té caliente, colocando suavemente la taza junto a Brooke antes de sentarse en el suelo, con su mano acariciando tiernamente la pierna de mi hermana con el toque cariñoso de una madre. La habitación todavía se sentía pesada, pero al menos en este momento, Brooke estaba en un lugar seguro. Respiré hondo, tratando de ordenar los pensamientos caóticos que se arremolinaban en mi mente. Una cosa sabía con certeza, no podía dejar pasar esto como si nada hubiera pasado, y absolutamente no podía permitir que Nolan continuara atormentando a mi hermana ni una vez más. Hablé suavemente, acercándome a ella, colocando mi mano en su hombro para ofrecerle algo de calor. Necesitas terminar este matrimonio. Es demasiado tóxico. Te ayudaré a reunir pruebas, estas lesiones, las anteriores, y llevarlo a la corte. Tiene que rendir cuentas por lo que ha hecho. Mis palabras llevaban determinación, pero también profunda preocupación. Imaginé a Nolan de pie en el banquillo de los acusados, con su expresión arrogante desmoronándose. Esa era la justicia que mi hermana merecía. Pero la reacción de Brooke me aturdió. En el momento en que escuchó las palabras divorcio y demanda, se congeló en estado de shock, con el cuerpo poniéndose rígido como si se hubiera convertido en hielo. Sacudió la cabeza repetidamente, un reflejo instintivo, con los ojos llenos de terror. Un miedo aún más horrible que los moretones púrpuras en su piel. No, David, no podemos hacer eso, susurró, con la voz temblorosa, agarrando mis manos con fuerza, como si soltarlas hiciera que todo colapsara. Sus ojos se abrieron de par en par, las lágrimas volvieron a correr, pero esta vez no por el dolor físico, sino por un profundo horror interior. Traté de sostenerla para consolarla. No puedes seguir viviendo así. Terminará matándote. Pero ella me empujó suavemente, sacudiendo la cabeza aún más violentamente. No lo entiendes. Por favor, no hagas un gran problema de esto. Te lo ruego. Si esto avanza un paso más, las consecuencias estarán fuera de mi control. Su voz se quebró como si estuviera suplicando por su propia vida. Mi corazón se encogió. Brooke. Mi hermana, una vez fuerte, despreocupada y risueña, ahora parecía un animal cazado, siempre listo para huir. Comenzó a hablar, con la voz entrecortada como si le costara un inmenso esfuerzo sacar las palabras. Cada vez que me lastimaba, lo acompañaba con amenazas frías. Dijo que si alguna vez me atrevía a divorciarme o denunciarlo, se aseguraría de que perdiera la custodia de nuestro hijo. Haría cualquier cosa para asegurar que nunca viera a mi hijo de nuevo. Me quedé entumecido. Un niño pequeño, probablemente todavía muy joven, atrapado en medio de este infierno. Dijo que tiene el dinero de sus propios abogados para contratar investigadores privados para probar que soy una madre no apta. Tengo tanto miedo, David. Mi hijo lo es todo para mí. Escuché, la ira dentro de mí ahora mezclada con un profundo dolor. Pero Brooke no había terminado. Continuó, con la voz temblando como una hoja de otoño en el viento. Nolan ha enfatizado repetidamente el poder y la riqueza de la familia Price. Dijo que son capaces de torcer cualquier historia a su favor. Su familia, tienen conexiones con jueces, con la policía, con todo tipo de gente. Pueden convertir el blanco en negro. Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad, con la mirada distante mientras miraba las llamas. Temblé solo de pensarlo. Mis suegros difundirían rumores para destruir mi reputación, pintarme como una cazafortunas, mentalmente inestable. Harían circular historias fabricadas para que la sociedad misma juzgara. ¿Quién es más creíble? ¿Una familia rica y poderosa como los Price o una mujer vulnerable como yo? Sus palabras cortaron mi corazón como un cuchillo. Me retorcí de dolor, dándome cuenta de que mi hermana no solo estaba sufriendo abuso físico, las golpizas visibles, sino que también había sido controlada a través del terror psicológico durante mucho tiempo. Era una jaula invisible construida con amenazas, dinero y poder. Brooke no estaba huyendo de los puñetazos. Estaba huyendo del miedo de que si salía, todo se volvería aún peor. Vivo con ese miedo todos los días. Cada mañana cuando me despierto, pienso en mi hijo y elijo el silencio. No pude soportarlo más. Me levanté, caminando de un lado a otro en la habitación, tratando de reprimir mi rabia.
Brooke, escúchame. Quedarse callada solo lo anima a ir más lejos. Hoy son golpes. Mañana podría ser peor. Tienes que luchar. Estaré justo aquí contigo. Encontraremos una manera. Me volví a sentar, con voz persuasiva, desglosándolo paso a paso. Tenemos pruebas. Tus lesiones, tal vez registros hospitalarios. La ley te protegerá. No dejes que gane a través del miedo. Pero Brooke seguía negando con la cabeza, con los ojos llenos de desesperación, como si se hubiera acostumbrado a vivir en esa jaula invisible. No sabes todo. Me rompe el corazón decirte esto. Hizo una pausa, respiró hondo y luego reveló algo que me envió un escalofrío por la espalda. Antes de casarse conmigo, Nolan abusó físicamente de una exnovia. El caso casi fue a la corte. Ella lo denunció, pero luego todo se quedó en silencio. Contuve la respiración, esperando que continuara. Sus padres usaron dinero y sus poderosas conexiones para encubrirlo. Contrataron a los mejores abogados, sobornaron a testigos, y la verdad se desvaneció como si nunca hubiera existido. Ella retiró la denuncia y desapareció de la ciudad. Ahora, pensando en ello, me aterra terminar de la misma manera. Solo quiero quedarme aquí esta noche. Una vez que las cosas se calmen, volveré. No tengo el coraje para considerar ningún otro camino. Al escuchar eso, sentí un entumecimiento de impotencia invadirme. Me desplomé en la silla, con las manos agarrando mi cabeza, dejando que los pensamientos caóticos chocaran en mi mente. Me di cuenta de que este no era solo un caso simple de un matrimonio roto. Este era un ciclo de violencia, alimentado y protegido por el dinero y el poder. Un ciclo que había aprisionado a mi hermana durante demasiado tiempo sin ofrecerle ningún escape. Nolan no era solo un abusador solitario. Detrás de él se erigía todo un sistema listo para protegerlo a toda costa. La familia Price con su mansión en La Joya, su gran compañía y su densa red de conexiones se alzaba en mi mente como una fortaleza imponente y fría, formidable y aparentemente impenetrable. Esa noche se arrastró lentamente como una pesadilla prolongada. Me acosté despierto en la cama junto a Rachel, que dormía profundamente, pero mi mente se negaba a dejar de dar vueltas. La imagen de Brooke cubierta de moretones, su voz temblorosa mientras hablaba de su miedo a perder a su hijo y las frías amenazas de Nolan. Todo se repetía una y otra vez. Me pregunté por qué no lo había notado antes. Durante las reuniones familiares, cada vez que la veía, ella siempre forzaba una sonrisa y evitaba el contacto visual cuando le preguntaba sobre su matrimonio. Pensé que era solo agotamiento por criar a un niño y administrar el hogar. Ahora estaba claro que había estado viviendo en el infierno y yo, su hermano, había estado ciego durante demasiado tiempo. A la mañana siguiente, me desperté en una casa inusualmente tranquila. La luz del sol temprano se filtraba a través de las cortinas, brillando en el suelo de madera pulida, pero la atmósfera pesada persistía. La chimenea se había apagado hacía mucho tiempo, las cenizas yacían quietas como un recordatorio de la noche horrible. La manta en el sofá estaba cuidadosamente doblada en un cuadrado perfecto, como si nadie se hubiera acostado allí. Brooke se había ido en algún momento sin decir una palabra. Mi corazón se encogió. ¿Se había ido sin decir nada? Corrí a la sala de estar esperando encontrarla en la cocina haciendo café, pero no había nada. Solo un silencio inquietante envolvía todo. Agarré mi teléfono y marqué su número con manos temblorosas. Sonó varias veces antes de que la voz de Brooke llegara al otro lado, tratando de sonar calmada. Su tono era ligero, como si discutiera sobre el clima, pero podía escuchar claramente la tensión. Estoy bien ahora, David. No te preocupes más. De acuerdo. Lo de anoche fue solo una pesadilla pasajera. Me congelé. Ella estaba bien. ¿Cómo podía estar bien cuando había aparecido aquí cubierta de lesiones? Sus palabras sonaban más como una autoconvicción que como la verdad, como si estuviera tratando de convencerse a sí misma. Brooke, ¿dónde estás ahora mismo? Déjame ir a buscarte y traerte de vuelta aquí para que te quedes un tiempo, supliqué, con voz urgente, pero ella soltó una risa suave, una forzada e incómoda. Estoy en casa ahora, David. Mi hijo está esperando. No te preocupes, estoy realmente bien. Luego colgó,
dejándome con el pitido interminable de la línea desconectada. Dejé el teléfono, con el corazón pesado como si una roca estuviera presionando mi pecho. Ese bien solo me inquietó más. ¿Qué estaba escondiendo? ¿Estaba Nolan allí obligándola a decir eso? La imaginé regresando a casa, enfrentándolo, y la rabia surgió a través de mí nuevamente. No podía quedarme quieto. Me senté en silencio en la mesa del comedor durante mucho tiempo, con el café frente a mí enfriándose, perdido en pensamientos y dudas. Mirando el reloj, eran solo las 7 de la mañana. Rachel todavía dormía, pero no podía esperar más. Me di cuenta de que no podía ignorar el hecho de que Brooke estaba atrapada en un ciclo de violencia. Yo solo no era suficiente. Si quería protegerla, necesitaba aliados. Y las primeras personas en las que pensé fueron nuestros padres. Rápidamente me puse una chaqueta, agarré las llaves de mi auto y salí a la carretera. La casa de mis padres estaba en Santee, San Diego, a unos 20 minutos en auto si el tráfico era ligero. Temprano en la mañana, las calles estaban mayormente vacías con solo unos pocos camiones de reparto aquí y allá. Aceleré por la autopista, con la brisa marina entrando por la ventana, pero no hizo nada para disipar la urgente mezcla de débil esperanza y ansiedad en mi pecho. Mis padres, Frank y Janet Coleman, siempre habían sido la roca para mí y mis hermanos desde que éramos niños. Mi padre trabajaba como mecánico en un taller de reparación. Mi madre era una maestra de escuela primaria jubilada. No eran ricos, pero su amor era ilimitado. Seguramente estarían furiosos cuando se enteraran, y apoyarían a Brooke. Me imaginé a mi padre apretando los puños, a mi madre llorando, y luego a los tres planeando juntos para salvarla. Esa esperanza hizo que mi corazón latiera más rápido, pero en el fondo persistía una inquietud persistente. ¿Estaban ahora mayores y acostumbrados a una vida pacífica dispuestos a enfrentar esto? Llegué cuando el sol subía un poco más. La modesta casa de mis padres se encontraba en un tranquilo vecindario suburbano con el jardín de flores que mi madre cuidaba y el garaje donde mi padre jugueteaba con autos. Aparqué enfrente, respiré hondo y llamé. Mi padre abrió la puerta, con cara de sorpresa. ¿Por qué estás aquí tan temprano? ¿Pasa algo, hijo? Con el cabello ahora completamente blanco por los años, pero su complexión aún robusta por una vida de trabajo manual, mi padre llevaba la resistencia del trabajo duro. Mi madre Janet salió de la cocina, secándose las manos en el delantal, con los ojos muy abiertos. «Oh, mi niño, ¿por qué te ves tan tenso? Entra. Haré café». Se sorprendieron al verme aparecer tan temprano, con la cara tensa y lejos de mi comportamiento tranquilo habitual. Normalmente visitaba los fines de semana con una sonrisa y algunos pequeños regalos. Nos sentamos alrededor de la mesa de la cocina, con el aroma del café fresco llenando el aire, pero el estado de ánimo se volvió pesado rápidamente cuando comencé a hablar. Sin andarme con rodeos, relaté solemnemente todo lo de la noche anterior. Brooke llamando a las 2 de la madrugada, cubierta de moretones, temblando de frío. Les conté sobre Nolan, el marido rico pero cruel, las golpizas, la infidelidad descarada y las amenazas de quitarle la custodia de su hijo. Describí su terror psicológico, el ciclo de violencia protegido por el dinero. Mis padres escucharon en silencio, con los ojos llenos de tristeza mezclada con preocupación e impotencia, como si ellos también estuvieran enfrentando una amarga verdad. Mi madre se secó las lágrimas, con las manos temblando mientras sostenía su taza de café. Mi padre inclinó la cabeza apretando fuertemente la mano de mi madre. Hice una pausa, tomé aire y fui al grano. Mamá, papá, necesito su ayuda. Quiero demandar a Nolan, o al menos que convenzan a Brooke de divorciarse y escapar de este matrimonio abusivo. No podemos dejar que sufra más. Mis palabras llevaban mi última esperanza restante, pero su reacción me dejó atónito. Mis padres pasaron al pánico, con los ojos muy abiertos, sacudiendo la cabeza vigorosamente. No podemos hacer eso, David, susurró mi madre, con la voz temblorosa. No lo hagas, hijo. La familia Price, ellos son demasiado poderosos. Su dinero podría aplastarnos. Mi padre asintió, con la voz baja. Ella tiene razón. Solo hay que aguantar. Son una fuerza que no podemos tocar. Hemos visto muchos casos.
Familias comunes que se atrevieron a demandar a los ricos y luego enfrentaron represalias. Todo se desmorona, desde las finanzas hasta la reputación. Intentaron persuadirme para que abandonara la idea. Relataron historias que habían presenciado. Un amigo de mi padre que demandó a un jefe rico por fraude solo para ser calumniado, perder su trabajo y terminar en la indigencia. Una vecina que denunció a su yerno por abuso, pero los suegros usaron dinero para sobornar a abogados y la retrataron como loca en la corte. No queremos que nuestra familia sea la próxima, David, dijo mi madre con voz ahogada. Brooke solo necesita aguantar un poco más y pasará. Mientras la familia permanezca intacta, nadie será arrastrado al peligro. Me quedé estupefacto, congelado. Sus palabras cortaron mi corazón como un cuchillo. Mis padres, los que me habían enseñado sobre la justicia, sobre proteger a la familia, ahora aconsejaban resistencia. Miré a mi padre, recordando los días de infancia cuando me enseñó a defenderme de los acosadores en la escuela. No tengas miedo, hijo. Defiéndete. Si muestras debilidad, solo te intimidarán de nuevo. Y ahora habían vivido demasiado tiempo en sumisión y miedo hasta el punto de sacrificar la felicidad y seguridad de su hija por una falsa sensación de paz. ¿Qué tipo de paz era cuando Brooke estaba muriendo lentamente por dentro? Traté de persuadirlos, con la voz temblando de emoción contenida. Pero no pueden simplemente ignorarlo cuando está siendo atormentada así. El silencio no es seguridad, es complicidad. Si esto continúa, ella podría perder la vida. Mi padre sacudió la cabeza, con los ojos pesados. Todavía eres joven. No entiendes la vida completamente todavía. El dinero y el poder lo gobiernan todo. Solo somos personas comunes. No podemos luchar contra ellos. Mi madre rompió en sollozos, con la voz quebrándose. Amo tanto a Brooke, pero tengo miedo. Tengo miedo de perderlo todo. La conversación se prolongó en una tensión sofocante como una cuerda estirada hasta su punto de ruptura. Cuando ninguna palabra pudo influir en ellos, me levanté y me fui, cargado de una profunda decepción. El auto se alejó hacia la mañana gris, con mi mente en confusión. Me di cuenta de una dolorosa verdad. Por ahora, Brooke tenía que enfrentar sus miedos sola. Y en cuanto a mí, había entrado en esta pelea por mi cuenta sin forma de volver atrás. Los días que siguieron pasaron como una pesadilla prolongada, lenta, implacable e inquietante. Traté de volver a mi rutina normal, lanzándome al trabajo en el puerto de San Diego. Los turnos largos y agotadores llenos del sonido de las sirenas de los barcos, el chirrido de las grúas levantando y bajando contenedores, y el rugido distante de las olas rompiendo. Todo ello había sido una vez mi fuente de paz, pero ahora era simplemente ruido de fondo para la ansiedad latente en mi corazón. Cada mañana me despertaba esperando un mensaje de Brooke diciendo que estaba bien, que todo había pasado. Pero mi teléfono permanecía en silencio excepto por unos pocos mensajes de texto breves. Me siento mejor ahora, David, ¿mejor? ¿Cómo podía estar mejor cuando sabía que vivía junto a un monstruo? Mi preocupación por Brooke era como una herida abierta que se negaba a sanar, sangrando lentamente y manteniéndome constantemente al límite. Perdí el apetito y no podía dormir adecuadamente. Rachel se dio cuenta. Me abrazaba todas las noches y susurraba, necesitas descansar, David. Encontraremos una manera. Pero, ¿cómo podía descansar cuando la imagen de mi hermana cubierta de moretones seguía parpadeando ante mis ojos? Recordé nuestros días de infancia cuando Brooke y yo corríamos por la playa mientras nuestros padres reían cerca. En aquel entonces, el mundo era simple. Si había un problema, corrías a casa y mamá y papá lo arreglaban. Pero ahora nuestros padres habían elegido el silencio, elegido una paz falsa. Llamé a Brooke varias veces. Su voz siempre estaba tensa como si estuviera actuando en una obra de teatro. Nolan se disculpó conmigo. David, todo está bien ahora. Sabía que estaba mintiendo para protegerme o para protegerse a sí misma. La tensión se acumuló como una bomba de tiempo, y yo solo estaba esperando que explotara. En el trabajo, seguía mirando el reloj y revisando mi teléfono, aterrorizado de perder una llamada de ella. Los colegas preguntaban, ¿por qué te ves tan distraído, David? Forcé una sonrisa. No es nada, solo pensando demasiado en cosas. Pero por dentro, la inquietud crecía.
como una sombra extendiéndose. Entonces, una tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse y pintaba el cielo de San Diego de rojo, todo se hizo añicos. Estaba empacando en la oficina, con el maletín bajo el brazo, las llaves del auto tintineando en mi mano, listo para irme. Mi teléfono vibró de repente. El tono de llamada resonó en la habitación tranquila y me sobresaltó. El nombre de Brooke parpadeó en la pantalla. Mi corazón latía con fuerza. Un mal presentimiento me inundó. ¿Por qué llamaba a esta hora? Ella generalmente solo enviaba mensajes de texto. Contesté, con la voz temblando. ¿Qué pasa, Brooke? ¿Por qué llamas? Su voz en el otro extremo temblaba, urgente, como si huyera de algo aterrador. David, por favor, sálvame. No puedo soportarlo más. Sus palabras se cortaron, mezcladas con gritos y el sonido de cosas estrellándose. Luego, abruptamente, la llamada se cortó por completo. Solo quedó el pitido interminable. Me congelé. El teléfono se resbaló de mi mano y cayó sobre el escritorio con un ruido agudo. El pánico me abrumó. Sentí como si mi corazón se detuviera. ¿Qué estaba pasando? ¿Estaba Nolan golpeándola o peor? El recuerdo de esa noche volvió de golpe, ella acurrucada en mi puerta. No podía perderla. Salí disparado de la oficina sin pensarlo más. Los colegas me llamaron. David, ¿a dónde vas con tanta prisa? Pero no me importó. Mis pies volaron escaleras abajo, con el corazón corriendo salvajemente. En el estacionamiento, salté al auto. El motor rugió cuando giré la llave. El auto salió disparado a la carretera, con los neumáticos chirriando en el asfalto. El viaje desde el puerto hasta La Joya generalmente tomaba 30 minutos, pero hoy conduje como un maníaco, pasándome semáforos en rojo, tocando la bocina furiosamente. El viento azotaba a través de la ventana abierta, pero no sentía nada excepto miedo. Aguanta, Brooke. Ya voy, murmuré para mí mismo, agarrando el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Cada segundo se sentía como una eternidad. Si llegaba incluso un poco tarde, ¿qué le pasaría? ¿Llamar a la policía? No, demasiado lento. Tenía que llegar allí ahora. El auto aceleró hacia el exclusivo vecindario de La Joya con sus lujosas mansiones y exuberante vegetación, pero todo se desdibujaba en el fondo. Frené bruscamente frente a la casa de Nolan y Brooke, con los neumáticos humeando. La puerta principal estaba entreabierta. Gritos resonaban desde el interior. Cargué directamente hacia adentro sin llamar, abriendo la puerta de golpe tan fuerte que las bisagras gimieron. La escena ante mí hizo que me hirviera la sangre. Nolan estaba allí, con la cara enrojecida, lanzando los insultos más viles a Brooke. Sus ojos estaban llenos de desprecio, como si mirara a un animal en lugar de a su esposa. Brooke yacía en el suelo, con la cara torcida de dolor, sangre goteando de la comisura de su boca, y los brazos acunando su cabeza. A su lado estaba su teléfono destrozado. Fragmentos de vidrio esparcidos por todas partes. El tiempo pareció congelarse. La rabia me cegó. Bastardo. ¿Qué le has hecho a mi hermana?, rugí, cargando contra él como una bestia salvaje. Empujé a Nolan con fuerza. Se tambaleó y se estrelló contra la pared con un golpe sordo. Inmediatamente tiré de Brooke a mis brazos, protegiéndola con mi cuerpo mientras el miedo inicial se transformaba en furia incontrolable. Ella sollozó, temblando en mi abrazo, con su respiración entrecortada. Le acaricié el cabello, con la voz quebrándose. Estoy aquí ahora. Estás a salvo. Pero mis ojos permanecieron fijos en Nolan, listos para atacar si se movía. La ira dentro de mí alcanzó su punto máximo. Me puse de pie de un salto, señalando directamente a su cara, gruñendo cada palabra con toda mi fuerza restante. Eres un animal. ¿Qué te hace pensar que tienes derecho a ponerle una mano encima a mi hermana? ¿Siquiera eres un hombre? Mi hermana es un ser humano, no un objeto para que descargues tu rabia. Podía sentir el límite dentro de mí temblando violentamente. Si se atrevía a tocar a Brooke una vez más, toda restricción colapsaría. Sabía que podía golpearlo, tal vez hacer algo mucho peor. Mis puños se cerraron tan fuerte que temblaban.
cada músculo tenso como una cuerda a punto de romperse. Nolan se puso de pie tambaleándose, limpiándose la sangre de la comisura de la boca, resultado de mi empujón, luego soltó una mueca de desprecio, una sonrisa arrogante y desdeñosa, como si todo esto fuera solo entretenimiento. Sin disculpas, sin miedo. Gruñó, entonces, es el cuñado, ¿eh? Lárgate antes de que llame a la policía. No interfieras en los asuntos de mi familia. Dio un paso adelante, con los ojos llenos de la confianza enferma de alguien acostumbrado a dominar a los demás. ¿Qué crees que puedes hacerme? Río fríamente. La familia Price tiene dinero y poder. Podría aplastarte como pisar una hormiga. Su mirada se dirigió a Brooke, acurrucada en el suelo. Ella es mi esposa. Puedo hacer lo que quiera con ella. Luego se volvió hacia mí, sonriendo con suficiencia. Y tú eres solo un gerente de puerto barato. No pienses que ser su hermano te da algún valor. Esas palabras cortaron mis oídos como cuchillos. Pero en lugar de retroceder, solo alimentaron más mi rabia. Nolan estalló en una carcajada fuerte llena de desdén. Adelante, tócame de nuevo. Te juro que perderás tu trabajo, tu casa, todo. Vuelve a tu agujero de rata antes de que te arrepientas. El instinto tomó el control. Me lancé hacia adelante, con el puño cerrado, el cuerpo tenso, listo para dar el golpe que terminaría con todo. En ese momento, Brooke de repente luchó por ponerse de pie y agarró mi brazo con la poca fuerza que le quedaba. Por favor para, David. Te lo ruego. No lo golpees. Su voz temblaba, casi rompiéndose. No puedo soportarlo más. No te metas en problemas por mi culpa. Me congelé. Mi puño permaneció cerrado, pero mi cuerpo se quedó clavado en su lugar. Nolan lo vio y volvió a burlarse, acercándose más, provocando deliberadamente. Sonrió con suficiencia. ¿Qué pasa? Golpéame entonces. Estoy esperando. Se inclinó cerca de mi cara, susurrando burlonamente, vamos. Golpéame. Luego mira lo que le queda a un gerente de puerto como tú después de hoy. Lo miré directamente a los ojos respirando pesadamente. Golpearte solo ensuciaría mis manos, dije lentamente, mi voz volviéndose helada. Pero te juro que si vuelves a tocar a mi hermana, no estaré aquí hablando contigo. Nolan echó la cabeza hacia atrás y se rió ruidosamente, el sonido despectivo resonando en la habitación. Pensé que eras algo. Resulta que ya estás asustado. Al final, solo eres un cobarde. Miré a Brooke, temblando mientras se aferraba a mi brazo. En ese instante, abrí el puño. No porque temiera a Nolan, sino porque entendí que si lanzaba ese golpe ahora, él ganaría de la manera más sucia posible. Me agaché, envolviendo mis brazos protectores alrededor de Brooke. Vámonos de aquí, dije suave pero firmemente. Te sacaré de este lugar. Detrás de mí, Nolan rugió de furia. Podrás escapar hoy, pero no escaparás para siempre. Te arrepentirás de esto. Lo juro. No miré atrás. Ayudé a Brooke a salir de esa casa, dejando que sus maldiciones y su mirada despectiva golpearan mi espalda con un solo pensamiento en mi mente. Mi hermana tenía que vivir, incluso si eso significaba enfrentarse al mundo entero. Metí a Brooke en el auto y conduje directamente al hospital más cercano. En el camino, sollozó incontrolablemente. Te llamé porque Él perdió el control cuando me vio enviando mensajes de texto a una amiga. Le sostuve la mano, consolándola. No digas nada más, solo descansa. En el hospital, el médico examinó sus lesiones. Afortunadamente, no eran graves. Solo moretones y rasguños. Me senté junto a su cama cuidándola mientras me culpaba por no actuar antes. ¿Por qué la había dejado volver? ¿Por qué no la había obligado a quedarse? El arrepentimiento apuñalaba como agujas. Cuando estuvo más lúcida, sugerí, ven a vivir conmigo y con Rachel, Brooke. Yo te protegeré. Pero ella se negó, con la voz débil. No quiero ser una carga para ti y tengo a mi hijo. No puedo interrumpir tu vida familiar. Le supliqué, pero ella sacudió la cabeza. Necesito tiempo para pensar.
Sin otra opción, alquilé discretamente un apartamento temporal para Brooke en los suburbios de San Diego. Lo suficientemente discreto para que Nolan tuviera problemas para encontrarlo. Lo suficientemente seguro para que ella respirara sin saltar ante cada sonido. Pagué varios meses por adelantado, cambié las cerraduras, revisé cada rincón y solo entonces la llevé allí. De pie en la puerta, la miré de cerca y hablé lentamente como recordándome a mí mismo, quédate aquí por ahora. Al menos estarás segura aquí por el momento. En cuanto a tu hijo, encontraré la manera de sacarlo de esto lo antes posible. Brooke me miró durante mucho tiempo. Sus ojos rojos por el agotamiento y la gratitud. Dio un paso adelante y me abrazó con fuerza, con su voz suave. Si no fuera por ti, realmente no sé qué pasaría conmigo y con mi hijo. Gracias por no abandonarme. Me fui en silencio, llevando un gran peso en el pecho. Sabía que este no era el final, ni siquiera el verdadero comienzo. Nolan no se detendría tan fácilmente. Se estaba gestando una tormenta, y si quería proteger a mi hermana y a ese niño inocente, tenía que estar listo para enfrentar lo que viniera. El auto aceleró a través de la noche, las luces de la calle de San Diego proyectaban brillos borrosos a través del parabrisas, creando largas rayas de luz como cicatrices. Conduje lentamente, no por fatiga, sino porque mi mente estaba tambaleándose por las imágenes que acababa de presenciar. Brooke tirada en el suelo, la sangre goteando de la comisura de su boca, Nolan burlándose con arrogancia. Sus maldiciones aún resonaban en mis oídos como un desafío. Agarré el volante con fuerza, mis manos temblaban. ¿Cómo podía dejarla volver allí? Pero ella había elegido el apartamento temporal, y yo respetaba eso, al menos por ahora. Su hijo, el niño pequeño del que no me había contado mucho, se había convertido en la razón de su increíble resistencia. Me preguntaba si el niño había presenciado esas escenas violentas. El pensamiento hizo que mi corazón doliera agudamente. Cuando llegué a casa, la luz de la sala de estar todavía estaba encendida. Rachel no se había ido a dormir. Ella siempre era así, esperándome sin importar lo tarde que fuera. Entré, cerrando la puerta suavemente, pero Rachel ya había sentido algo inusual en mis pasos. David, has vuelto. Su voz venía del sofá, llena de preocupación y alivio. Me desplomé a su lado, con todo el cuerpo exhausto. Rachel me miró, con los ojos llenos de preocupación, sin apresurarse a hacer preguntas. Respiré hondo y conté todo lo que acababa de suceder. Desde la súplica frenética de ayuda de Brooke, su voz temblorosa por teléfono hasta la escena de violencia en su casa, Nolan maldiciéndola e insultándola, ella tirada en el suelo con su teléfono destrozado. Describí cómo había entrado, lo había empujado y la había abrazado protectoramente. Mi voz se volvió pesada por la fatiga y el resentimiento reprimido. Cada palabra se sentía arrastrada desde lo más profundo de mi corazón. Casi lo golpeo, Rachel. Casi pierdo el control. Pero ella. Estaba tan débil que tuve que sacarla de allí. Rachel escuchó en silencio sin interrumpir una vez. Simplemente colocó su mano suavemente sobre mi hombro, acariciándolo reconfortantemente, dejándome descargar las emociones abrumadoras de lo que había presenciado. Las lágrimas rodaron por mi rostro sin que me diera cuenta, no llorando exactamente, sino la explosión de sentimientos reprimidos. Rachel me abrazó y susurró, hiciste lo correcto. Sé que te estás culpando, pero gracias a ti, Brooke está a salvo ahora mismo. No la abandonaste, y eso importa más que nada. Estoy aquí contigo. Superaremos esto juntos. Nos sentamos así durante mucho tiempo en silencio con solo el tic-tac del reloj y el sonido de nuestra respiración. Recordé el día de nuestra boda, como Rachel había sonreído radiantemente y prometido estar a mi lado a través de cada tormenta. Ahora la verdadera tormenta había llegado y ella permanecía tan firme como siempre. Cuando me hube calmado y mi respiración se estabilizó, Rachel habló. Su voz era seria pero gentil. David, he visto y escuchado lo suficiente para entender. Esto ya no es un conflicto marital ordinario. Esta es una situación peligrosa que podría salirse de nuestro control. Nolan no es solo un mal esposo. Tiene a toda una familia detrás de él con dinero y poder. Si actuamos impulsivamente, Brooke sufrirá más. Sus palabras fueron como un chorro de agua fría, pero necesarias.
Asentí y escuché. Rachel siempre era la que pensaba las cosas, a diferencia de mí, que a menudo dejaba que las emociones me guiaran. Entonces ella admitió, he estado pensando en alguien desde que me contaste sobre la familia Price y cómo encubren las cosas. Es el tío Jonathan Meyers, mi tío. Es un ex-abogado que durante muchos años se especializó en casos matrimoniales que involucraban a familias ricas y poderosas. Trabajó en grandes bufetes de abogados y sabe exactamente cómo operan familias como los Price. Me sorprendió. Jonathan, solo lo había visto unas pocas veces en reuniones familiares de Rachel. Un hombre mayor con cabello plateado, ojos agudos a quien le encantaba contar historias emocionantes sobre casos. Pero ahora la idea tenía sentido. Rachel continuó, tiene experiencia con situaciones similares. Violencia doméstica escondida detrás del dinero. Él puede darnos consejos. Deberías reunirte con el tío Jonathan para obtener orientación y un camino adecuado a seguir. No podemos correr riesgos o cometer errores que podrían poner a Brooke en una posición aún peor. No puedes hacer esto solo, David. Al principio, dudé. No quería arrastrar a nadie más a este lío. Jonathan era pariente de Rachel. Si las cosas salían mal, podría estar en peligro. No quiero involucrarlo, Rachel. Nolan y su familia. Son despiadados. Sacudí la cabeza, imaginándolo siendo amenazado. Pero Rachel razonó persuasivamente. Es exactamente por eso que necesitamos un experto. El tío Jonathan sabe cómo manejar esto. No es su primera vez. Quedarse callado o dudar ahora significa dejar que Brooke continúe enfrentando el peligro. La salvaste hoy, pero ¿qué pasa mañana? Nolan encontrará el apartamento temporal. Usará dinero para rastrearla. Necesitamos un plan, no acciones impulsivas. Sus palabras me impactaron. Pensé durante mucho tiempo, mirando por la ventana hacia la oscuridad envolvente. La imagen de Brooke temblando, su hijo esperando en casa de los abuelos. Todo ello me hizo darme cuenta de que Rachel tenía razón. Yo no era suficiente por mi cuenta. Finalmente, dejé a un lado mi duda. Está bien, lo llamaré. Saqué mi teléfono y marqué el número que Rachel me dio de Jonathan. Sonó varias veces antes de que su voz llegara, cálida y alerta a pesar de la hora tardía. ¿Qué pasa que llamas tan tarde? Expliqué brevemente la situación sobre Brooke, Nolan, la violencia y las amenazas. Él escuchó sin interrumpir, luego dijo, suena serio. Reúnete conmigo mañana en nuestro café habitual, el de la esquina cerca de tu casa. Acordé reunirme con él en persona, sintiendo una sensación parcial de alivio. Rachel sonrió. Me alegro de que hayas hecho lo correcto. Esa noche, dormí inquieto, soñando con la mueca de Nolan, pero esta vez Jonathan estaba parado a mi lado. A la mañana siguiente, me desperté temprano, revisé mensajes de Brooke. Ella informó que estaba a salvo, pero el tono aún se sentía forzado. Conduje hasta el tranquilo café en los suburbios donde los árboles eran exuberantes y el aire fresco. Jonathan ya estaba allí, con una taza de café humeante frente a él, y sus gafas brillando bajo el sol de la mañana. Me saludó con un firme apretón de manos. Siéntate. Cuéntame toda la historia en detalle. La reunión se desarrolló en una atmósfera seria mientras relataba todo, desde los abusos iniciales que Brooke había descrito, las amenazas de perder la custodia hasta los encubrimientos de la familia Price. Cómo usaron dinero para sobornar en el caso de la exnovia de Nolan. Describí la noche que llamó a mi puerta, el rescate de ayer por la tarde, con mi voz temblando al recordar a ella tirada en el suelo. Jonathan se sentó pensativo durante mucho tiempo, sin apresurarse a juzgar. Bebió su café, mirando a la distancia como si organizara todo en su mente. Luego concluyó, con la voz baja. Está bastante claro, David. Esto es violencia doméstica clásica, pero envuelta en poder. Las emociones y la ira por sí solas no son suficientes para enfrentar a una familia poderosa como los Price. Tienen sus propios abogados, conexiones con los tribunales, incluso los medios. Si cargas sin preparación, te aplastarán a ti y a Brooke. Sus palabras cortaron agudamente, pero eran honestas. Asentí, con el corazón acelerado. Entonces, ¿qué hacemos, tío? Él enfatizó,
necesitas pruebas legales sólidas, registros médicos, testigos, documentación de infidelidad. Todo debe ser hermético, innegable. Nadie puede luchar solo contra un sistema acostumbrado a distorsionar la verdad con dinero y conexiones. He visto muchos casos. Las víctimas acusaban y luego eran pintadas como cazafortunas o mentalmente inestables. Imaginé ese escenario. El miedo de Brooke se volvió más claro que nunca. Jonathan continuó, pero el camino más viable no es solo legal. La ley es lenta, y con dinero, pueden alargar un caso hasta que la víctima esté agotada. Necesitas el poder de los medios y la opinión pública. Cuando la verdad se presenta adecuadamente, puede crear contrapresión. Lleva la historia a la prensa. Redes sociales, deja que la sociedad juzgue. La familia Price teme perder su reputación más que a los tribunales. Al escuchar eso, sentí como si hubiera despertado. Por primera vez, vi un camino claro a través del laberinto de poder. Hasta ahora, solo había pensado en demandas, pero los medios. La idea hizo que mi corazón latiera con emoción, como entrar en una gran batalla. Tienes razón, pero ¿cómo empezamos? Jonathan sonrió por primera vez. Haremos un plan. Primero, reúne pruebas en silencio. Yo te guiaré. No te apresures, pero muévete rápido antes de que Nolan actúe. Nos sentamos allí, y junto con Jonathan, comenzamos a elaborar un plan calculado para llevar gradualmente el asunto a la luz. El café se volvió más tranquilo a medida que los clientes salían, dejando solo nuestra conversación susurrada mezclándose con el rico aroma del café. Jonathan extendió papel y bolígrafo sobre la mesa, esbozando un diagrama simple, una red de pasos desde reunir pruebas hasta lanzar una campaña mediática. El silencio es la clave, David. No dejes que la familia Price sospeche nada. Tienen ojos y oídos en todas partes. Abogados, investigadores privados. Un movimiento en falso y contraatacarán antes de que pueda siquiera recuperar el aliento. Asentí, con el corazón latiendo con fuerza. El pensamiento de Nolan planeando venganza contra mí me envió un escalofrío por la espalda. Pero esta vez, no estaba solo. Jonathan era mi ancla con décadas de experiencia enfrentando a familias poderosas. Relató brevemente un caso antiguo. Una vez manejé algo similar. Un marido rico golpeando a su esposa y encubriéndolo con dinero. Ganamos a través de pruebas y presión pública. Creo que tú también puedes hacerlo. Nos separamos con la promesa de mantenernos en contacto diario. En el viaje a casa, llamé a Brooke a su apartamento temporal. Su voz aún temblaba. David, tengo miedo de que me encuentre aquí. La tranquilicé. Tengo un plan ahora, pero necesitas mantenerte fuerte. Mañana, iré a buscarte para ir al hospital. Ella dudó, pero estuvo de acuerdo. Esa noche, me quedé despierto imaginando cada peor escenario posible. Nolan irrumpiendo en el apartamento o contratando a alguien para seguirnos. La tensión se sentía como una cuerda a punto de romperse, pero la guía de Jonathan me mantuvo firme. A la mañana siguiente, siguiendo las instrucciones de Jonathan, comencé a ejecutar el plan discretamente, evitando cualquier acción impulsiva que pudiera alertar a la familia Price. Conduje hasta el apartamento de Brooke, estacioné en un rincón oculto y escaneé los alrededores antes de llamar. Ella abrió la puerta, luciendo agotada, pero más resuelta. Fuimos juntos al hospital, no al más cercano, sino a la instalación más antigua donde había sido tratada antes. En el camino, Brooke compartió más sobre visitas pasadas, con su voz suave y cansada. Solía venir aquí sola, siempre mintiendo que me había caído de una bicicleta o chocado con algo. Los médicos sospechaban, pero yo tenía miedo. No me atrevía a hablar. Apreté suavemente su mano, con los ojos fijos en la carretera, y dije lentamente, eso termina ahora. No esconderemos nada más. Estos registros dirán la verdad. La primera tarea fue acompañar a Brooke al hospital y solicitar copias de sus registros médicos que documentaban las veces que había buscado tratamiento por lesiones inusuales durante su matrimonio. Nos sentamos en la sala de espera, con mi corazón acelerado. El personal administrativo nos miró con curiosidad. Necesitamos una razón para la entrega. Me mantuve calmado como Jonathan había instruido, para fines personales de acuerdo con las leyes de privacidad médica.
Estuvieron de acuerdo después de verificar la identificación de Brooke. Los informes médicos se imprimieron página por página. Moretones en el cuello, hombro dislocado, lesiones de tejidos blandos en el abdomen. Las fechas coincidían con los incidentes que ella había descrito. Los sostuve con manos temblorosas. Esto será evidencia innegable. Ella los miró, con lágrimas corriendo. Me aterra ver esto de nuevo. Cada página me recuerda las veces que fingí que no había pasado nada. Pero tienes razón. Si quiero que esto termine, tengo que enfrentarlo. No puedo seguir corriendo para siempre. Esos registros se convirtieron en evidencia oficial objetiva del hospital, no solo palabras. Al mismo tiempo, contraté a un investigador privado recomendado por Jonathan, un hombre mayor discreto que había trabajado una vez para la policía. Nos reunimos en un restaurante tranquilo, y le pedí que rastreara y reuniera documentación sobre la aventura extramatrimonial de Nolan. Quiero que siga sus reuniones, tome fotos, pero manténgalo completamente encubierto. No deje que sospeche nada. El investigador asintió. Haré lo que pide, pero el costo será un poco alto. Asegúrese de estar preparado. En los días que siguieron, esperé ansiosamente, revisando una cuenta de correo electrónico anónima diariamente. Llegó el primer informe. Nolan reuniéndose con su amante en un café exclusivo, besándose abiertamente, luego horarios, hoteles, restaurantes, incluso escapadas de fin de semana. Los informes mostraron que la aventura no era fugaz. Había durado al menos 2 años, llevada a cabo descaradamente mientras Brooke soportaba el abuso. Las fotos eran claras. Nolan riendo y coqueteando con la mujer mientras mi hermana sufría en casa con lesiones. Las leí, con la sangre hirviendo. Bastardo. Te atreviste a ser tan descarado. Pero me contuve, copié los informes y los guardé de forma segura. También localicé a la exnovia de Nolan, la que lo había dejado en silencio años antes. Jonathan me había dado su dirección. Ahora vivía en Los Ángeles, trabajando en un empleo de oficina regular. Conduje hasta allí, con el corazón latiendo con fuerza. Cuando se abrió la puerta, una mujer de unos 30 y tantos años se paró ante mí, con los ojos cautelosos. ¿A quién busca?, preguntó con cautela. Me presenté y expliqué brevemente la situación de Brooke. Ella sacudió la cabeza inmediatamente. No quiero recordar eso. La familia Price, me aterrorizaron. Me amenazaron, usaron dinero para obligarme a permanecer en silencio. No presioné, solo hablé lentamente sobre cómo mi hermana estaba en la misma posición exacta en la que ella había estado una vez, y que si nadie hablaba, Nolan continuaría dañando a otros. Antes de irme, dejé una nota con mi número de teléfono diciendo que siempre estaría listo para escuchar si cambiaba de opinión. Ella cerró la puerta en silencio. Me fui sin mucha esperanza. Unos días después, un número desconocido apareció en mi teléfono. Cuando contesté, su voz llegó baja. Lo he pensado. Si todavía quieres la verdad, reúnete conmigo en un café. Sentados uno frente al otro después de escuchar más detalles sobre la situación actual de Brooke y al darse cuenta de mi determinación de llevar esto a la corte, se quedó en silencio durante mucho tiempo antes de asentir. Accedió a proporcionar una declaración detallada sobre las veces que Nolan la había agredido por celos durante discusiones y cómo sus padres usaron abogados y dinero para amenazar su trabajo si no se quedaba callada. Al final, me rendí y desaparecí, dijo ella. La declaración fue grabada y firmada completamente, una pieza final esencial cayendo en su lugar. Antes de partir, le agarré la mano con fuerza y susurré, gracias. Has salvado a mi hermana. A través de la investigación, el detective también descubrió una red turbia de conexiones que los padres de Nolan habían usado para enterrar el caso de abuso anterior, silenciando todo. El informe era escalofriantemente detallado. Un abogado prominente pagó una gran suma para manejar las consecuencias. Un oficial de policía retirado que intervino para borrar registros. Nombres, fechas, cada vínculo documentado meticulosamente. Lo leí, con la columna vertebral hormigueando, murmurando, tienen una red así de extensa. Llamé a Jonathan. Él confirmó justo como sospechaba. Este no es un incidente aislado. Es un patrón sistemático de violencia protegido en todos los niveles.
Compilé cuidadosamente todas las pruebas, respaldándolas en múltiples lugares. Unidades USB, almacenamiento en la nube, incluso dándole una copia a Rachel. Lo organicé claramente. Registros médicos en una carpeta, fotos de la aventura en otra, declaraciones de testigos por separado. Para evitar sabotajes o manipulaciones, usé contraseñas complejas y no almacené nada en mi computadora del trabajo. Cada noche, verificaba 2 veces, paranoico sobre el pirateo. Si Nolan se entera, todo se derrumba. Ese pensamiento me mantenía despierto. Le entregué el expediente completo a Jonathan para su revisión, edición y evaluación legal. Nos reunimos en su oficina, un lugar discreto sin letrero. Lo examinó de cerca, tomando notas. Registros médicos sólidos, sellados por el hospital, fotos de la aventura, buenas, pero necesitan marcas de tiempo verificadas. Declaración de testigo poderosa, pero debe ser notariada. Lo refinó. Agregar fechas exactas. Evitar especulaciones. Aprendí a medida que avanzábamos, sintiendo que estábamos construyendo una torre. Cada ladrillo tenía que ser seguro. Finalmente, después de semanas de trabajo silencioso, le aseguré a Brooke que a partir de este punto, no enfrentaría esto sola, y esta pelea ya no era su miedo solitario. Nos reunimos en el apartamento. Ella sostenía a su hijo, el niño inocente que no sabía nada. Tengo suficientes pruebas ahora. Jonathan dice que estamos listos. Ya no estás sola. Yo, Rachel, Jonathan, incluso su exnovia. Ganaremos. Ella lloró, pero esta vez lágrimas de esperanza. Gracias por ayudarme. La abracé. Superaremos esto juntos. La tensión permaneció. Nolan la había llamado unas pocas veces con amenazas, pero ahora teníamos armas. La batalla estaba a punto de comenzar, y mi corazón latía con anticipación, como esperando el primer trueno. En los días que siguieron, viví en un estado de alerta constante, como un soldado esperando la orden de atacar. Jonathan llamaba a diario, con su voz calmada, pero urgente. David, la evidencia es sólida ahora. Es hora de sacarla a la luz, pero tenemos que ser inteligentes. No publiques todo a la vez. Deja que cabe en su propia tumba. Estuve de acuerdo, agarrando el expediente copiado con fuerza. La idea de usar los medios como arma me mantenía despierto por la noche con emoción. Hasta ahora, solo había sido un gerente de puerto, acostumbrado a contenedores y horarios de barcos, no a juegos políticos o a la opinión pública. Pero esta era la única forma de romper el muro de poder construido por la familia Price. Imaginé a Nolan leyendo las noticias, con la cara poniéndose pálida. Ese pensamiento me llenó de una mezcla de euforia y miedo. Si cometíamos un error, nos aplastarían. Siguiendo el plan, comencé a alimentar a los medios con la evidencia cautelosamente. No lanzando bombas sensacionalistas en las redes sociales, sino conectando a través de Jonathan con periodistas de investigación de buena reputación que se especializaban en problemas sociales y tenían fuentes independientes. No publiqué todo a la vez. En cambio, la verdad emergió pieza por pieza, verificada a fondo, evitando cualquier impresión de venganza personal o sensacionalismo barato. Primero, envié los registros médicos de Brooke a un reportero en el San Diego Union Tribune junto con una declaración anónima de la exnovia de Nolan. Jonathan había instruido: cíñete solo a los hechos, sin emoción. Deja que el público saque sus propias conclusiones. Me senté en mi computadora enviando el correo electrónico anónimo, con el corazón latiendo como si estuviera cometiendo un crimen. Unos días después, los primeros artículos comenzaron a aparecer en sitios de investigación en línea, y luego se extendieron gradualmente a la prensa escrita. Se centraron en los registros médicos y las señales de abuso repetido, corroborados por fuentes independientes como médicos no relacionados y expertos médicos. El tono era seco y objetivo, indicando solo los hechos. Registros médicos de un hospital local muestran a una mujer anónima admitida repetidamente con lesiones inusuales, incluidos moretones en el cuello y un hombro dislocado en el transcurso de 2 años. Expertos independientes confirman que estos son signos típicos de violencia doméstica. Sin mención de Nolan, sin referencia a Brooke, sin emoción o especulación, solo datos brutos. Leí el primer artículo en mi teléfono, con las manos temblando ligeramente. Le susurré a Rachel.
Ella me abrazó y dijo suavemente, hiciste lo correcto, pero ten cuidado. Una oleada de emoción se elevó. ¿Lo había visto Nolan ya? Y si es así, ¿cómo reaccionaría? Los medios no se detuvieron allí. Como Jonathan había predicho, cavaron más profundo, cruzando información y planteando preguntas sobre la aventura extramatrimonial de Nolan Price durante el matrimonio. Un sitio de noticias local informó, fuentes anónimas han proporcionado evidencia de una relación extramatrimonial prolongada que coincide con las lesiones documentadas. No dieron nombres, pero insinuaron a un rico empresario local. Luego cuestionaron cómo su familia había manejado crisis similares en el pasado, haciendo referencia al caso de la exnovia con detalles sobre abogados y conexiones turbias descubiertas por el investigador. Seguí cada artículo, con el corazón latiendo más rápido con cada nuevo titular. Están mordiendo el anzuelo exactamente como esperábamos, llamó Jonathan, con voz emocionada. Ahora deja que la opinión pública haga el resto. Pero yo estaba preocupado. Una noche, Brooke llamó llorando. Un reportero me contactó. Tengo miedo de que Nolan se entere. La tranquilicé, no respondas todavía. Solo déjame manejarlo. Esto es parte del plan. Las comunidades en línea comenzaron a hablar como una corriente subterránea que se convertía en una tormenta. Los artículos se compartieron en Twitter, Facebook y Reddit, especialmente en foros locales en San Diego y La Joya. La gente expresó indignación por el abuso oculto. Otro tipo rico que piensa que está por encima de la ley. Detengan la violencia doméstica. Comentarios como ese se difundieron rápidamente con cientos de acciones compartidas. Pero también hubo escépticos cuestionando la verdad. ¿Quién sabe? Podría estar fabricado para extorsión. Leerlos me dejó en conflicto, contento de que la historia estuviera ganando atención, pero temeroso de que la desinformación pudiera arruinar todo. El caso había trascendido el asunto privado de una familia y se había convertido en un tema candente en las redes sociales. Me quedé despierto hasta tarde monitoreando las pantallas actualizándose constantemente, con el corazón acelerado cada vez que aumentaban los me gusta. ¿Y si Nolan lo ve?, preguntó Rachel. Lo hará, respondí firmemente, aunque la inquietud me carcomía por dentro. Entonces llegó un punto de inflexión. Las organizaciones de defensa de la mujer se involucraron. La Línea Nacional contra la Violencia Doméstica, un servicio nacional 24/7 que ofrece apoyo confidencial gratuito, expresó públicamente su preocupación en su sitio web y redes sociales. Publicaron, estamos monitoreando informes de violencia doméstica encubierta en San Diego. Si eres una víctima, llama a nuestra línea directa o envíanos un mensaje de texto para intervención en crisis, asesoramiento y referencias de servicios. Se comunicaron proactivamente con Brooke a través de un correo electrónico anónimo reenviado por Jonathan, ofreciendo apoyo legal y psicológico, además de refugio seguro si fuera necesario. Brooke me dijo, me llamaron, David. Dijeron que no estoy sola y tienen expertos para ayudar a preparar mi declaración. Estaba emocionado pero nervioso. ¿Podría Nolan estar monitoreando? De manera similar, la Coalición Nacional contra la Violencia Doméstica, NCAD, la organización de base líder contra la violencia doméstica con la misión de liderar y movilizar a la sociedad para el cambio y la tolerancia cero, habló. Publicaron en su página oficial, informes recientes de violencia doméstica protegida por el poder en California resaltan la necesidad de un cambio de política. NCAD se compromete a apoyar a las víctimas y sobrevivientes con recursos educativos, defensa legal y apoyo comunitario. Se pusieron en contacto con Brooke directamente, enviando materiales sobre los derechos de las víctimas y conectándola con grupos de apoyo locales. Dijeron, tengo derechos sobre mi hijo, susurró Brooke por teléfono, con la voz mezclando esperanza y miedo. Apreté el teléfono. Mira, tenemos aliados ahora. Pero en el fondo, me preocupaba que esta atención pudiera volver loco a Nolan. Los medios continuaron rastreando las conexiones sociales de la familia Price, cuestionando su uso de dinero e influencia para cubrir la violencia pasada. Una pieza de investigación profunda en Los Angeles Times facilitada por las conexiones de Jonathan expuso, la familia Price, dueños de una importante compañía de bienes raíces en La Joya, ha sido vinculada a incidentes similares con acusaciones de usar conexiones para borrar registros. Entrevistaron a fuentes anónimas insinuando abogados y policías involucrados. La imagen pulida de la familia,
las fotos glamorosas en redes sociales, las fiestas con la élite comenzaron a agrietarse visiblemente. Comentarios en línea, ricos pero inmorales. Leerlos hizo que mi corazón latiera con fuerza. Este fue un golpe crítico, pero Nolan llamó a Brooke. ¿Crees que puedes tocarme? Te destruiré. Ella lo relató, con la voz temblando. David, tengo miedo. Corrí a su apartamento y la abracé. Está entrando en pánico. Esa es una buena señal. El impacto se extendió a la compañía de la familia. Los artículos plantearon preguntas sobre la ética de liderazgo, el manejo de crisis internas y los riesgos reputacionales para socios, inversores y clientes de alto nivel. Una pieza local de Forbes: ¿podría un escándalo de violencia doméstica afectar la reputación de Price Enterprises? Citaba a expertos: los clientes de hoy son sensibles a la ética social. La violencia doméstica es un problema importante. Monitoreé los desarrollos en torno a su negocio, aunque no cotizaba en bolsa. Los rumores se filtraron. Algunos socios publicaron declaraciones cautelosas sobre la revisión temporal de colaboraciones y estándares éticos. Otros anunciaron públicamente retrasos en proyectos, citando evaluaciones de riesgo reputacional. En foros de la industria, la gente discutió sobre un fondo que se retiraba silenciosamente y asociaciones profesionales reconsiderando lazos, no dispuestas a estar vinculadas a ningún escándalo de violencia doméstica. Imaginé a los padres de Nolan en reuniones de emergencia, con las caras pálidas mientras su círculo protector familiar se agrietaba visiblemente. La emoción me apretó el pecho. Estábamos ganando la ventaja. Pero la gran pregunta persistía. ¿Cuándo contraatacarían? Entendí que los medios no eran el objetivo final, solo una herramienta para crear presión y desmantelar el escudo de larga data. Sentado con Jonathan en nuestro café habitual, dijo: la opinión pública es el arma más fuerte contra el poder. Temen perder la cara más que el dinero. Asentí. Pero estoy preocupado por Brooke. Él podría hacerle algo loco. Me dio una palmada en el hombro. Ese es el riesgo. Pero ahora la verdad ha salido a la luz. No puede ocultarlo más. También me di cuenta de que la lucha estaba lejos de terminar, todavía llena de riesgos, demandas, amenazas, incluso peligro físico. Pero al menos ahora la verdad ya no estaba enterrada en el silencio. Miré por la ventana al sol de San Diego como un rayo de esperanza. Brooke llamó: David, recibí una carta de la organización. Me están ayudando a prepararme para el divorcio. Sonreí. Eso es genial. Pronto tendrás a tu hijo de vuelta. Pero mi corazón todavía latía con fuerza. El primer trueno había sonado y la tormenta venía. Las semanas que siguieron pasaron en un estado de tensa anticipación, como caminar sobre la cuerda floja entre dos rascacielos imponentes. Iba a trabajar al puerto pareciendo normal por fuera, pero mi mente estaba constantemente dando vueltas con las últimas noticias. Cada mañana, abría mi teléfono para buscar artículos, con el corazón latiendo con fuerza cada vez que veía titulares sobre el escándalo de violencia doméstica en La Joya. Jonathan llamaba con frecuencia, con su voz tan tranquila como un general experimentado. David, la opinión pública está hirviendo. Las organizaciones se están involucrando. Esa es una buena señal. Pero no bajes la guardia. Contraatacarán. Sabía que tenía razón. La familia Price no era del tipo que se quedaba de brazos cruzados. Tenían dinero, conexiones, y ahora su reputación estaba temblando. Imaginé a Nolan en su lujosa mansión, con la cara enrojecida de rabia, convocando urgentemente a abogados. Esa imagen me inquietó, pero también alimentó mi determinación. Habíamos llegado demasiado lejos para detenernos ahora. Cuando las condiciones estuvieron maduras, evidencia sólida, opinión pública de apoyo y Brooke recuperando gradualmente su fuerza mental, Jonathan y yo compilamos el expediente completo. Nos sentamos en su oficina. Archivos esparcidos sobre la mesa. Registros médicos que mostraban moretones extensos. Fotos claras de la aventura. La declaración de la exnovia y prueba de la red de encubrimiento de la familia Price. Jonathan le dio una revisión final, con los ojos agudos. Perfecto. Ahora es el momento de presentar la demanda oficial. Este es el punto de inflexión de encubierto a abierto. Respiré hondo,
firmé los documentos, con el corazón latiendo como un tambor. Presentar la demanda en el Tribunal de San Diego se sintió como desafiar a todo un imperio. La información se pasó indirectamente a los medios a través de Jonathan y el caso entró oficialmente en la fase de confrontación abierta. Los desarrollos iniciales fueron a nuestro favor. El tribunal aceptó la demanda rápidamente. El juez preliminar revisó la evidencia y fijó una fecha para el juicio. Los registros médicos y las declaraciones fueron admitidos como evidencia fundamental, no desestimados directamente como Jonathan había temido. Los medios continuaron cubriéndolo con cautela pero seriamente, no sensacionalista, sino en profundidad. Un artículo en el Union Tribune decía, demanda por violencia doméstica que involucra a la familia Price. La evidencia inicial sugiere patrones repetidos. Entrevistaron a un experto de NCAB, enfatizando la importancia de proteger a las víctimas. Leerlo me trajo algo de alivio, pero la tensión permaneció. Al darse cuenta de que la situación se estaba saliendo de control, la familia Price lanzó una feroz contraofensiva, pasando del silencio a dar forma activamente a la narrativa pública. Ya no se sentaban quietos como una bestia acorralada. Contraatacaron. Recuerdo ese día claramente. Temprano en la mañana, mi teléfono zumbó sin parar con alertas de Google. Celebraron una conferencia de prensa de emergencia en la sede de su empresa en La Joya con Nolan de pie en el centro del escenario, impecablemente vestido, con el rostro helado en la televisión. Habló en un tono firme pero arrogante. Esto es simplemente un conflicto familiar exagerado por aquellos que buscan explotarlo. Negamos categóricamente todas las acusaciones. La familia Price siempre ha respetado la ley y la ética. Tranquilizaron a los accionistas, socios y clientes, prometiendo transparencia y cooperación con el tribunal. Su padre, el magnate inmobiliario, agregó, probaremos nuestra inocencia, y aquellos que difunden rumores falsos rendirán cuentas. Al mismo tiempo, publicaron artículos y declaraciones acusando a Brooke a cambio, implicando motivos personales y amenazando con contrademandas por difamación. Publicaciones en redes sociales y medios amigos, indudablemente pagados, se difundieron rápidamente. Un artículo en un sitio de noticias local, víctima o cazafortunas. Las acusaciones de violencia pueden ser una táctica para obtener activos. Sugirieron que Brooke era mentalmente inestable, codiciosa por la riqueza de un matrimonio rico, e incluso la acusaron de infidelidad primero. Sin pruebas, solo insinuaciones, pero suficiente para sembrar la duda. La opinión pública comenzó a dividirse. Algunos comentarios decían, ella podría tener razón. Los ricos a menudo son explotados. Leerlos me cortó el corazón como un cuchillo. Jonathan llamó, no entres en pánico, David. Esta es una táctica estándar. Tenemos pruebas reales. Solo están hablando. Mientras lidiaba con el frente mediático, respondiendo a entrevistas indirectamente a través de Jonathan y monitoreando el sentimiento público, recibí una llamada de pánico de Brooke. El teléfono sonó en medio de la noche. Su voz se quebró. David, me encontró aquí. Mi corazón se detuvo. Me incorporé de golpe. Cierra la puerta ahora mismo. Ya voy. Ella sollozó. Está golpeando la puerta, gritando. Ven a salvarme rápido. Salté de la cama, me puse una chaqueta y corrí a través de la noche oscura. En el camino, explicó por el altavoz. Nolan había rastreado su apartamento temporal, seguramente a través de vigilancia o investigadores contratados. Amenazó directamente con que si Brooke se atrevía a testificar en la corte, las consecuencias no se detendrían con ella. Toda su familia enfrentaría serios problemas. Dijo que haría que te despidieran, causaría accidentes a mamá y papá y se aseguraría de que nunca vea a mi hijo de nuevo. Su voz temblaba como si reviviera el infierno. Llegué para encontrar que Nolan se había ido, pero Brooke estaba completamente colapsada, acurrucada en el suelo, con la cara cenicienta. La abracé, pero estaba aterrorizada, suplicando repetidamente, ayúdame, David. No puedo soportarlo más. Por favor, detén todo esto. La había calmado poco a poco por teléfono antes y ahora en persona. Pero la impotencia me abrumó. Cálmere. Estoy aquí. No puede hacerte nada. Pero mis palabras sonaban débiles, ella lloró. Él sabe todo.
Dijo que nos destruirá a todos. Llamé a Jonathan de inmediato. La están amenazando directamente. ¿Qué hacemos ahora? Él se mantuvo tranquilo. Grábalo si vuelve a suceder. Esta es evidencia adicional para la corte. Pero mi corazón latía con fuerza. ¿Y si cumplía sus amenazas? Al mismo tiempo, mis padres llamaron, con la voz de mi padre temblando. David, detén esto. Han estado haciendo llamadas anónimas y amenazantes a nosotros toda la noche. Mi madre sollozó. Por favor, Brooke debería quedarse callada. Todo terminará. La creciente presión convenció a mis padres de que continuar con la demanda solo pondría en peligro a la familia y que Brooke debería permanecer en silencio para que todo pasara pronto. Escucharlo me destrozó el corazón. Mis padres, una vez mi roca, ahora rogándome que me rindiera. Mamá, papá, no puedo. Ella morirá si me detengo. Mi padre reprochó, estás arrastrando a toda la familia al infierno. Piensa en nosotros. La llamada terminó en lágrimas. Me senté solo, con la mente en caos. ¿Cómo se había vuelto todo al revés de esta manera? Los medios comenzaron a vacilar. Algunos artículos adoptaron un tono más cauteloso, cuestionando los motivos y la autenticidad de las acusaciones. Una pieza en línea, acusaciones de violencia, verdad o táctica de apropiación de activos. Citaron fuentes cercanas a la familia Price sugiriendo que Brooke tenía problemas psicológicos. La opinión pública se dividió aún más. Apoyo a Price surgió, chocando con justicia para Brooke. Enfrenté el riesgo de perder impulso, dándome cuenta de que si Brooke no era lo suficientemente fuerte para testificar, todo el plan podría colapsar con un paso en falso. Me reuní con ella en el apartamento. Ella temblaba. No sé qué hacer más. Tengo miedo de perder a mi hijo. La abracé. Tienes que ser fuerte. Tenemos pruebas, apoyo público. No dejes que gane a través del miedo. Pero por dentro estaba inquieto. La tormenta había llegado y estábamos justo en su ojo. Los días previos al juicio se arrastraron como una pesadilla prolongada. Lenta, implacable e inquietante. Me quedé despierto toda la noche sentado frente a mi computadora, monitoreando cada comentario en las redes sociales y cada nuevo artículo que aparecía. La familia Price contraatacó despiadadamente usando dinero para influir en la opinión pública y difundiendo calumnias sobre Brooke. Mi hermana, una vez tan fuerte, ahora se acurrucaba en su apartamento temporal. Sus ojos rodeados de ojeras por innumerables noches de insomnio. La llamaba constantemente, pacientemente, tranquilizándola poco a poco. Las organizaciones te están apoyando ahora. Tienes derecho a hablar, y el tribunal te protegerá. Pero a través de la pantalla de la videollamada, ella solo sacudía la cabeza, con la voz temblorosa. David, sigue llamándome. Dice que si testifico en la corte, perderé la custodia de mi hijo y toda nuestra familia será destruida. Esas palabras cortaron directamente mi corazón. Me culpé a mí mismo. ¿La estaba arrastrando a una guerra que era demasiado brutal? Pero también sabía que detenerme ahora no sería diferente de rendirme, permitiendo que Nolan continuara atormentándola en silencio. Jonathan trató de mantenerme firme. David, este es el momento decisivo. El juicio será la batalla final. Prepara a Brooke mentalmente. Celebramos una reunión urgente en nuestro café habitual donde describió las tácticas. Retrasarán y atacarán la evidencia, pero la nuestra es sólida. Registros médicos, fotos de la aventura, declaraciones de testigos. Mientras Brooke testifique en persona, no pueden romperlo. Asentí, pero la ansiedad surgió. Rachel se quedó en casa, preparando café para mí todas las mañanas y abrazándome mientras susurraba, ayudaré a Brooke. Necesita a una mujer a su lado. No sabía entonces lo que Rachel había estado haciendo en silencio. Solo pensé que la estaba consolando. La tensión aumentó como el aire antes de una tormenta eléctrica. Cada sonido del teléfono hacía que mi corazón se encogiera. El día del juicio finalmente llegó como una bomba de tiempo explotando. El caso había atraído una atención masiva de los medios y el público. La sala del tribunal en el juzgado de San Diego estaba llena desde temprano.
Reporteros amontonándose fuera de las puertas, micrófonos y cámaras parpadeando. Entré con Jonathan agarrando un pesado maletín de archivos, pero me sentí más ligero al ver a Brooke. Llegó con Rachel, con la cara pálida, pero los ojos resueltos. La atmósfera estaba tensa desde los primeros minutos. El juez golpeó el mazo. La sala quedó en silencio, roto solo por susurros de la galería. Al otro lado, Nolan estaba sentado muy recto con un elegante traje negro flanqueado por un formidable equipo de abogados, 4 de ellos, con caras impasibles y gruesas pilas de archivos. Sus padres se sentaron detrás de él, con sus miradas despectivas barriéndonos. Me senté junto a Brooke, sosteniendo su mano debajo de la mesa. «Creo que puedes hacer esto». Ella asintió débilmente, pero su mano estaba helada. El juicio comenzó con las declaraciones de apertura. Jonathan presentó claramente. «Su señoría, este es un caso de violencia doméstica repetida envuelta en poder. Tenemos evidencia médica, testigos y un historial de comportamiento». Presentó los archivos y proyectó diapositivas que mostraban los moretones de Brooke y las fotos de la aventura de Nolan. La sala del tribunal murmuró. Los reporteros garabatearon furiosamente. Pero el poderoso equipo legal de la familia Price dominó de inmediato. Su abogado principal, un hombre alto con una voz retumbante, se puso de pie para refutar: «Su señoría, estas son acusaciones infundadas de un matrimonio fallido. No hay evidencia directa, solo especulaciones y rumores». Apuntaron implacablemente a las imperfecciones en nuestros archivos, una fecha vaga en el informe del investigador, una declaración no totalmente notariada. «Esta es una campaña de desprestigio destinada a la incautación de activos», gritó el abogado, señalándonos. Ambos lados lanzaron acusaciones y contraargumentos sin parar como un combate de boxeo interminable. Ante sus agudos argumentos y tácticas dilatorias, solicitudes de aplazamientos para verificar más objeciones a pruebas menores, el impulso se desplazó gradualmente hacia los Price. Llamaron a testigos independientes, un médico que había tratado a Brooke, aparentemente sobornado para afirmar que las lesiones eran por accidentes que ella había informado en ese momento. La sala del tribunal zumbó. El juez asintió pensativo. Me sentí más impotente que nunca, agarrando el reposabrazos, con sudor frío cayendo. «Jonathan, estamos perdiendo», susurré. Él sacudió la cabeza. «Todavía no. Espera el testimonio de Brooke. Esa es nuestra carta de triunfo». Pero mi miedo se hizo realidad cuando supe que Brooke, abrumada por el terror y el agotamiento mental, se había negado a testificar. El juicio entró en receso en una atmósfera pesada. El juez declaró un descanso de 30 minutos para revisión. Me di cuenta de que sin el testimonio directo de Brooke, toda la evidencia que habíamos reunido minuciosamente podría ser torcida en cualquier dirección. Registros médicos, informes de investigación, declaraciones de testigos indirectos, todos tenían valor, pero sin Brooke hablando con su propia voz, permanecerían fríos y fácilmente dudosos. En ese momento, entendí claramente la fragilidad de la justicia al enfrentar el dinero y el poder, y la impotencia me invadió al darme cuenta de que nuestros esfuerzos podrían colapsar simplemente debido a un miedo muy humano. Justo cuando todo parecía irremediable, la puerta de la sala de espera se abrió. Brooke apareció en la entrada de la sala del tribunal, caminando junto a Rachel. Mi corazón dio un vuelco, una mezcla de miedo y esperanza. Brooke dio un paso adelante lentamente, con las manos apretadas como si se mantuviera erguida, mientras Rachel se quedaba cerca, silenciosa pero firme. En ese instante, supe que había superado el mayor miedo de su vida. No se necesitaban palabras, solo la mirada de Brooke fija al frente decía que estaba lista para ponerse de pie, no por venganza, sino para decir la verdad que una vez se vio obligada a tragar en silencio. Solo entonces entendí. Durante todo este tiempo, Rachel había estado silenciosamente al lado de Brooke. La había acompañado de cerca, proporcionado asesoramiento psicológico, ayudándola a enfrentar sus miedos paso a paso, y preparándola mentalmente para este momento tan difícil. No fue hasta mucho después que supe que mi esposa, esa mujer tranquila, había llamado a organizaciones de apoyo, contactado la línea directa, organizado sesiones de terapia privada y se había sentado durante horas escuchando a Brooke llorar, recordándole a su hijo y el futuro por delante. Rachel se inclinó cerca y me susurró: necesitaba a alguien que entendiera el dolor de una mujer, y yo era la persona adecuada.
Abracé a mi esposa y dije suavemente, gracias por estar siempre ahí, animando a mi hermana. Brooke caminó con Rachel hacia la sala del tribunal, con sus pasos aún temblando, pero sus ojos cambiados, decididos. El juicio se reanudó, y Brooke fue llamada al estrado de los testigos. Aunque todavía dudaba y temblaba, con la voz quebrándose a veces, finalmente se puso de pie y acusó a Nolan de todo su abuso, amenazas y control. Me golpeó porque descubrí su aventura. Amenazó con llevarse a mi hijo si lo denunciaba. Controlaba todo. Dinero, amigos. Sus palabras honestas, mezcladas con lágrimas y respiraciones entrecortadas, silenciaron toda la sala del tribunal. Sin drama, sin exageración, solo la verdad del corazón de una mujer herida. Nolan estaba sentado allí, con la cara cenicienta. Sus abogados susurraban pero guardaron silencio. El público murmuró. Los reporteros garabatearon frenéticamente. El testimonio directo dio vida a toda la cadena de evidencia. Registros médicos que coincidían con las fechas que describió. Documentos de investigación sobre la aventura, declaraciones de la exnovia y el investigador. El juez se inclinó hacia adelante para revisar, con la sala del tribunal conteniendo la respiración. Después de una cuidadosa consideración, el tribunal dictaminó que Nolan Price era culpable de violencia doméstica. La voz del juez sonó clara, basado en la evidencia y el testimonio, el tribunal encuentra al acusado culpable. Se emite una orden de alejamiento contra el contacto con la víctima y el niño. El acusado debe asistir a programas obligatorios de control de comportamiento, y los derechos de visita están restringidos hasta una evaluación psicológica completa. La sala del tribunal estalló. Aplausos del público, reporteros saliendo corriendo para hacer llamadas. La marea había cambiado completamente. Habíamos ganado oficialmente el caso. La familia Price ya no podía negar o manipular la verdad. Nolan inclinó la cabeza, las caras de sus padres se volvieron grises. Los abogados sacudieron la cabeza. Me paré abrazando a Brooke y Rachel, con lágrimas corriendo. Ganamos, lloró ella. No puedo creer esto. Sin ti, sin Rachel, nunca podría haber hecho esto. Jonathan me dio una palmada en el hombro. Al final, la justicia estuvo con nosotros. En el tiempo que siguió, Brooke solicitó el divorcio. Los procedimientos se movieron más rápido de lo que esperaba, como si la ley finalmente hubiera elegido estar del lado de la verdad. Cuando el tribunal lo aprobó oficialmente y le otorgó la custodia del niño, vi los hombros de Brooke hundirse ligeramente, no por agotamiento, sino por finalmente dejar una carga llevada durante demasiado tiempo. El camino que había recorrido estaba lleno de dolor, pero era necesario, para poder salir de la oscuridad y comenzar de nuevo. Viendo a madre e hijo salir de la sala del tribunal bajo la luz del sol de la tarde, entendí que la verdadera victoria no estaba en el veredicto, sino en que ella recuperara su vida. Los primeros días después del juicio todavía eran tensos, como los ecos persistentes de una tormenta masiva que no se había disipado completamente. Me sentaba en casa viendo las noticias en la televisión, con el corazón todavía acelerado cada vez que aparecía el nombre de Nolan o la familia Price. Una vez que la verdad estuvo completamente expuesta, los medios y las organizaciones de defensa de mujeres y niños se pusieron unánimemente del lado de la víctima. No solo informaron las noticias. Continuaron apoyando a Brooke después del veredicto, afirmando que el dinero y el poder no pueden estar por encima de la justicia. Recuerdo claramente el primer artículo posterior al juicio en el San Diego Union Tribune, veredicto histórico, víctima de violencia doméstica prevalece contra la poderosa familia Price. Entrevistaron a un representante de la línea nacional contra la violencia doméstica que enfatizó, esto demuestra que el sistema puede proteger a las víctimas sin importar cuán poderoso sea el oponente. Brooke recibió docenas de correos electrónicos y llamadas de organizaciones, tanto locales como nacionales. Una tarde, me llamó, con la voz mezclando sorpresa y gratitud. Me enviaron libros sobre recuperación psicológica e incluso me presentaron grupos de apoyo para madres solteras. Ya no me siento sola. Sonreí por teléfono. Te lo mereces. Ven lo valiente que eres. Pero en el fondo, todavía me preocupaba. ¿Encontraría Nolan una manera de tomar represalias? Revisaba las puertas de su casa diariamente e instalé cámaras de seguridad adicionales. Mi corazón latía con fuerza cada vez que pensaba en la posibilidad de que él regresara.
Afortunadamente, la orden de alejamiento emitida por el tribunal funcionó de manera efectiva y organizaciones como la Línea Directa proporcionaron servicios de monitoreo listos para intervenir ante cualquier señal de amenaza. Le aseguraron, ya no tienes que luchar sola. Esas palabras fueron como medicina, ayudando a Brooke a recuperar gradualmente su confianza. Mientras tanto, la familia Price ya no era atacada implacablemente en los medios. La atención pública se desplazó gradualmente a otros casos, pero su honor y reputación social habían sufrido un daño claro. Limitaron las apariciones públicas sin más fiestas glamorosas o publicaciones jactanciosas en redes sociales sobre su vida lujosa. Las conexiones sociales se volvieron más cautelosas. Los viejos amigos los evitaban y los asociados mantenían su distancia. Una vez leí accidentalmente un comentario en línea, la familia Price solía ser un icono. Ahora, ¿quién se atrevería a acercarse? No me regodeé. Solo sentí que era justo. Habían usado el poder para encubrir durante demasiado tiempo y ahora tenían que pagar el precio. Nolan, por orden judicial, tenía que asistir a programas obligatorios de control de comportamiento, y sus derechos de visita con el niño estaban estrictamente limitados. La compañía de la familia, Price Enterprises, especializada en bienes raíces de alta gama, enfrentó un escepticismo latente de socios y clientes. No colapsó de inmediato, pero como una grieta extendiéndose lentamente a través de una pared sólida. Jonathan me actualizó, los accionistas celebraron reuniones de emergencia. Algunos fondos de inversión se están retirando gradualmente. Han tenido que cambiar de marca, contratando una nueva firma de relaciones públicas y emitiendo declaraciones internas sobre compromisos éticos. Los artículos de negocios analizaron, el escándalo de violencia doméstica impacta la marca, los clientes de alta gama no quieren asociación con imágenes negativas. Seguí los rumores sobre sus acciones, aunque no cotizaban en bolsa, los contratos retrasados corrieron la voz. Un socio importante en Los Ángeles declaró públicamente, estamos revisando nuestra relación debido a preocupaciones de riesgo reputacional. Tuvieron que realizar talleres internos y capacitar a los empleados sobre la prevención de la violencia como una medida tardía de control de daños. Pensé en los primeros días cuando Nolan se burló de mí, el dinero es suficiente para aplastarte. Y ahora el dinero todavía estaba allí, pero la reputación se había perdido. Y ese fue el golpe más doloroso. Brooke comenzó oficialmente su nueva vida con su hijo, mudándose a un ambiente más tranquilo en los suburbios de Santee, cerca de nuestros padres, pero lo suficientemente lejos para dejar atrás los recuerdos de la joya. La ayudamos a mudarse a un pequeño bungalow con un jardín de flores y un área de juegos para el niño. El día de la mudanza, se paró en la puerta, respirando profundamente el aire fresco. David, ya no escucho golpes en medio de la noche. Mi sobrino, el niño pequeño, ahora de 4 años, corría por el patio riendo despreocupadamente. Mami, nuestra nueva casa es tan hermosa. Verlos calentó mi corazón, aunque todavía me sentía ansioso. ¿Estaría bien? Ya no viviendo con miedo y anticipación de violencia, gradualmente aprendió a respirar constantemente y dormir profundamente. Organizaciones como NCAT enviaron materiales y la ayudaron a encontrar un trabajo, una posición de oficina ligera adecuada para una madre soltera. Regularmente llevaba a mi hermana a sesiones de terapia psicológica sesión por sesión. Programé citas fijas todos los miércoles, llevándola al centro recomendado por la Línea Directa. La terapeuta, una mujer amable de mediana edad, la ayudó a nombrar sus miedos, desenredar la culpa y recuperar el control de su vida. Al principio, estaba en silencio, solo llorando. Pero gradualmente habló. Solía pensar que era mi culpa por elegirlo. La terapeuta sacudió la cabeza. No, no tienes la culpa. Fuiste una víctima y ahora eres una sobreviviente. Esperaba afuera, con el corazón acelerado cada vez que salía con los ojos rojos. Pero con el tiempo, Brooke se volvió más estable. Dormía más profundamente, ya no se sobresaltaba despierta por la noche, hablaba más, compartía planes futuros y comenzó a creer que no estaba equivocada por ponerse de pie para protegerse a sí misma y a su hijo. Una sesión, realmente sonrió. David, hoy hablé de mi hijo, y me di cuenta de lo fuerte que soy. La abracé. Siempre lo supe. Siempre lo has sido. Un día, camino a casa de la terapia, vi a nuestros padres esperando frente a la nueva casa de Brooke. Habían venido por iniciativa propia,
caras pesadas y ya no evitándonos. El cabello de mi padre estaba más gris, sus ojos rojos. Mi madre, Janet, sostenía un ramo, con las manos temblando. David, Brooke, estamos aquí para hablar con ustedes, dijo mi padre, con la voz ahogada. Detuve el auto, con el corazón latiendo con fuerza después de meses de ira. ¿Para qué estaban aquí? Brooke salió, palideciendo al verlos. Entramos y nos sentamos alrededor de la mesa de la cocina, la atmósfera pesada como el día que les conté la historia por primera vez. Nuestros padres admitieron que su silencio y cobardía durante todo el tiempo se habían convertido en una carga de arrepentimiento y vergüenza. Mi padre inclinó la cabeza durante mucho tiempo antes de hablar, con voz ronca. Elegimos la seguridad para nosotros mismos sobre proteger a nuestra hija. Me convencí de que la resistencia era sabia, pero ahora sé que fue solo cobardía. Cada día vivo con la sensación de que traicioné a mi propia hija. Mi madre no pudo contener las lágrimas, con las manos temblando mientras agarraba las de Brooke. Te escuché sufriendo en silencio y aún así me di la vuelta. Tenía tanto miedo que olvidé que era madre. Hubo noches que me quedé despierta pensando qué podría haber pasado si no hubieras escapado a casa de tu hermano esa noche. Me arrepiento de no haberme parado frente a ti ni una sola vez. No ofrecieron excusas, ni culparon a las circunstancias o al poder de otros, solo admisión cruda y remordimiento tardío. Brooke y yo no pudimos perdonar inmediatamente. Las heridas no estaban curadas, pero tampoco nos dimos la vuelta. Elegimos escuchar, dándoles la oportunidad de enmendarse a través de acciones. Hablé directamente, no con enojo, sino con firmeza. Mamá, papá, las disculpas son fáciles de decir. Lo que necesitamos es que defiendan la justicia incluso cuando no sea seguro. Asintieron, con los ojos ya no evasivos. Lo entendemos. Y esta vez, sin importar el costo, no nos quedaremos callados. En una reunión familiar, mi padre se puso de pie con voz baja pero resuelta. Cuando supimos que nuestra hija fue abusada, elegimos el silencio. Ese fue el mayor error de nuestras vidas. A partir de hoy, prometo que no volverá a suceder. La habitación quedó en silencio durante unos segundos. Luego, todos asintieron en apoyo. En otra ocasión, mi madre abrazó a Brooke con fuerza, con la voz quebrándose, lo siento, cariño, por llegar demasiado tarde. Brooke lloró en sus brazos, susurrando, te perdono, pero necesito tiempo. Esas palabras no fueron fuertes ni dramáticas, pero suficientes para que yo sintiera un cambio real. El cansancio inicial y la duda dieron paso gradualmente a algo más. Esperanza. Mi familia, después de todo, estaba aprendiendo a mantenerse unida de nuevo. Esa Navidad, la familia se reunió por primera vez en verdadera paz. La casa de Brooke era acogedora con un árbol brillante, regalos debajo y la risa de los niños resonando. No más miedo, no más secretos que ocultar. Dejamos todo el dolor atrás. Nos sentamos alrededor de la mesa, cenamos y compartimos historias felices. Mirando alrededor, mi corazón se calentó. Del infierno al cielo, todo por el coraje. Reflexionando sobre todo lo que pasó, me di cuenta de una cosa. La justicia no llega a aquellos que permanecen en silencio. Solo cuando la verdad se habla y se defiende hasta el final, el dinero y el poder tienen que ceder. Sentado solo en la playa de San Diego, con las olas lamiendo suavemente, pensé en el viaje. Desde los golpes nocturnos hasta el juicio, del miedo a la victoria. De la historia de mi hermana, extraje una lección amarga. El silencio ante la violencia no es preservar a la familia. Es permitir que el mal persista y pase de una persona a otra. Recordé cómo nuestros padres una vez aconsejaron resistencia y ahora se arrepentían. Y si tengo un consejo para cualquiera en una situación similar, no sufras solo. Encuentra a aquellos que estarán contigo porque ponerse de pie no es destruir a la familia. Es salvarte a ti mismo y a los que amas. Comparto esta historia con amigos y colegas en el puerto con la esperanza de ayudar a alguien. Brooke ahora sonríe más. Su hijo está creciendo. Todavía nos reunimos, pero ahora es con alegría. La vida continúa, pero la lección permanece grabada profundamente. La vieja ansiedad se ha convertido en paz, y sé que hemos ganado.